¿Cómo será la resurrección de los malvados? ¿Cuál es la importancia de que se enfatice que Lázaro llevaba 4 días de muerto? ¿Qué tipo de creyentes simbolizan Marta y María, las hermanas de Lázaro? ¿Qué simboliza la resurrección de Lázaro? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El que vive y cree en mí. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. 4 días. Lázaro murió poco después que salieron los mensajeros a avisarle al Señor Jesús, y fue sepultado enseguida. Según documentos judaicos del siglo III, una creencia antigua de un sector del judaísmo era que el alma de una persona se quedaba 3 días cerca de la tumba esperando volver al cuerpo, que solo durante ese tiempo el cuerpo aún es reconocible, pues la corrupción no le ha afectado aún, y solo cuando el alma ve la palidez del cuerpo se aleja abandonándolo definitivamente. La Mishnah, por su parte, estipula que las pruebas para la identificación de un cadáver solo pueden realizarse 3 días después del entierro. De aquí que el señalamiento de los 4 días que Lázaro llevaba enterrado deja por fuera todo tipo de dudas sobre la veracidad de la resurrección. El número 4, por otro lado, indica plenitud, integralidad, lo completo, pero es una totalidad imperfecta, inacabada e indefinida. Así, la muerte de Lázaro, además de incuestionable, es representativa de la paupérrima condición humana bajo el pecado que ha hecho del sepulcro el destino de toda persona. Por esto el Señor Jesús manda a Lázaro a salir del sepulcro, y por esto el Señor Jesús también resucita. Porque la muerte, la cárcel perpetua del pecado, no es lugar para los que estamos en Dios. Betania estaba cerca de Jerusalén. La especificación de la cercanía de Jerusalén, como 15 estadios, es decir, unos 3 kilómetros, va en el sentido de enfatizar la proximidad de la pasión del Señor en la vecina ciudad capital. Con esto, el apóstol Juan subraya el carácter tipológico de la resurrección de Lázaro, especialmente porque esta señal provocará la muerte de Cristo. Muchos de los judíos habían venido. La consolación es una obligación prescrita en el judaísmo, en caso de cualquier tipo de malestar y especialmente en caso de muerte. Los vecinos proveían la primera comida después del funeral, y durante 7 días, lo que se le conoce como Shiva, se celebraba el duelo, sentándose en el suelo y siendo visitado por los amigos. Aún hoy, los familiares judíos del fallecido se abstienen de usar adornos durante 3 semanas y por un año completo no participan de diversión alguna.
El Talmud regula el duelo así: 3 días de lloro, 7 de lamento y 30 para ataviarse con ropa austera sin cortarse el cabello. El apóstol Juan indica que había autoridades judías presentes y que eran muchos. Su presencia se debió a que en ellos recaía la obligación de realizar los rituales habituales del duelo y la consolación, y la cercanía de Jerusalén permitía mayor concurrencia. También pudo deberse a la posibilidad de una relación familiar entre Lázaro y Simón el leproso, que era fariseo. Pero en el plan de Dios era necesario que los gobernantes judíos estuviesen presentes para dar fe de la señal. Su papel de formadores de opinión pública les salvaría o les condenaría según valoraran el hecho. Marta oyó que Jesús venía. Según el capítulo 11, versículo 28, María no supo que el Señor Jesús llegó, pues el Señor necesitó mandarla a llamar y Marta le avisó en secreto. A la luz de Job, capítulo 2, versículo 13, el dolor de María por su hermano era muy fuerte y su profunda tristeza le mantenía en casa y en soledad. Hay 3 pasajes en los evangelios sobre ellas en los que podemos notar que Marta era extrovertida y María introvertida, y se puede inferir la posibilidad de que María era joven y Marta una mujer ya adulta. Sin embargo, el evangelista Lucas pinta a María con un carácter reflexivo que le permitió interesarse en la plática con el Señor. La unción realizada por María también revela que era propensa a la introspección, demuestra gran sensibilidad y que era de fuertes convicciones, ya que no se preocupaba por el qué dirán. El mantenerse en casa, según el capítulo 11, versículo 20, es propio de los introvertidos, lo cual implica poca interacción social y a la vez un carácter tranquilo. Por su parte, Marta es enérgica y reacciona impulsivamente, tanto que en este episodio de la muerte de su hermano ella interrumpió al Señor Jesús en 2 ocasiones cuando platicaba con él. Su tendencia a las relaciones sociales y a la comunicación muestran su vitalidad de carácter. Está al tanto de todo lo que ocurre, pues en cuanto oyó que el Señor venía, salió. No obstante, aunque es impulsiva, al llamar a su hermana en secreto, muestra que también era discreta. Su interés es el entorno y los que le rodean. Su sociabilidad le permitía recibir al Señor en su casa, y esto le presenta como simpática, comunicativa y espontánea. Pero, por estar abierta a todos los sucesos, no puede concentrarse en una sola cosa, por lo cual tiene poco control de todo. Por esto, al ver a su hermana platicando con el Señor, según la narración del evangelista Lucas, mostró poca tolerancia, frustración y se quejó de que no le ayudaba. Necesitó ser confrontada con la crisis existencial de la muerte de su hermano para percibir la real y divina naturaleza de la persona de Jesús. El activismo de Marta le alejó de conocer y entender a Jesús. Solo así, al igual que el discípulo Pedro, obtuvo la revelación que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. De esta manera, Marta y María representan la doble actitud de la membresía en las congregaciones. Algunos, como Marta, enfatizan el servicio sobre la enseñanza, y otros, como María, acentúan la instrucción y olvidan el servicio. Necesitamos hacer un equilibrio en el justo medio, pues es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hay que crecer en la gracia, pero también en el conocimiento. María se estuvo en casa. Se evidencia que María no necesitó ser confrontada por Jesús en asuntos de fe como lo fue Marta.
pero sí fue necesario sacarla de la casa, del lugar donde estaba siendo dominada por el ambiente de muerte y luto. Dado que estaba reducida a la inactividad y la parálisis, el Señor Jesús la atrajo hacia Él y la hizo testigo de Él como la resurrección y la vida. Si hubieses estado aquí. También las autoridades judías dijeron lo mismo, pero el sentido es diferente. Los maestros judíos lo dicen como reproche desdeñoso, como prueba de que no es el Mesías. Pero en Marta no es queja, menos un reclamo, es solo un lamento. María también hizo el mismo comentario, pero su llanto no demostró enojo, sino dolor, impotencia y frustración, lo que conmovió y estremeció en espíritu al Señor Jesús. Ambas saben que el Señor Jesús es vida en abundancia, por lo que piensan que si Él hubiese estado, no hubiera dejado que Lázaro perdiera su vida. Sin embargo, hay una diferencia entre las dos. María solo resiente la ausencia de Jesús, pero Marta muestra inseguridad en su relación con el Señor porque lo veía tan solo como un hacedor de milagros. Por eso le dijo, yo sé que lo que pidieres a Dios te lo dará. Entonces el Señor le pidió que le viera a Él como siendo Él la misma resurrección y le preguntó, ¿crees esto? Pero al ser María mayor conocedora de la doctrina, el Señor Jesús no necesitó aclararle nada y solo compartió con ella su dolor y lloró con ella. Conocer personalmente a Cristo Jesús nos permite una relación más personal con Él y estar seguros que Él no nos deja ni nos desampara, que Él llora con nosotros, ríe con nosotros, camina con nosotros, celebra nuestros logros y nos ayuda en nuestros esfuerzos. Él vive en nosotros y nosotros en Él. Lo que pidieres te dará Dios. Marta está pensando en el pasado. No está considerando una posible resurrección de su hermano, pues ella cree que ésta se dará en un futuro escatológico. El hecho que Marta le advierte al Señor que abrir el sepulcro es dejar salir el hedor de la putrefacción, demuestra que ella ni siquiera sospechó que el Señor Jesús resucitaría a Lázaro en ese momento. Marta aquí le está diciendo al Señor, no pudiste estar aquí para pedir por mi hermano. Yo sé que si hubieses estado, hubieras orado por él y Dios le hubiera sanado. Es solo una exteriorización del dolor que sentía por la irreparable pérdida de su hermano, de su sentido de impotencia, frustración y desolación. Entonces el Señor se le revela como el Mesías, el Hijo de Dios, para despertar en ella y en nosotros confianza y esperanza en la resurrección. Tu hermano resucitará. El Señor Jesús no dice solamente que Él es capaz de resucitar a los muertos, sino que Él es la vida misma, la resurrección misma. No le dice, yo resucitaré a tu hermano, ni vengo a resucitar a tu hermano. Tampoco le dice, tu hermano duerme, como lo dijo a sus discípulos y a Jairo respecto a su hija. Le dice que lo resucitará, relacionando la muerte de Lázaro con su propia muerte, la que sufriría en el último día, en su día, el día del Señor. Así, la resurrección de Lázaro es una demostración de la veracidad de la vida eterna que Él ofrece, la cual vuelve a confirmar con su propia resurrección. Por tanto, la resurrección de Lázaro es símbolo de la vida eterna prometida a los santos. Resucitará en el día postrero. Marta, ante la incomprensión, acudió al dogma y lo repitió. Resucitará en el día postrero. Pero el Señor Jesús advierte a Marta y a nosotros también que ningún dogma sirve de algo si no se comprende que Él es el contenido del dogma, que Él es quien hace realidad todo artículo de fe. Por eso le contesta, yo soy la resurrección y la vida.
Jesús está por demostrar no solo a Marta, sino también a los muchos maestros judíos presentes que el Hijo a los que quiere da vida. A los maestros judíos les había dicho en sentido escatológico que viene la hora cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios. Lo que el fariseísmo consideraba futurista, en Jesús viene y ahora es. Pero a Marta se lo dice en el sentido de aquí y ahora, aunque en realidad Marta no lo comprendió así, pues intervino antes de que abrieran el sepulcro. Mediante la fórmula yo soy, Jesús se revela como la resurrección y la vida. Si creemos en Él, no es necesario esperar hasta el último día como pensaba Marta, sino que desde ya participamos de la vida eterna. Al igual que Marta, muchos recitamos versículos sobre la resurrección y porfiamos aferrándonos a ese credo. Pero el dogma no sirve de nada si no entendemos que la resurrección no es un evento, sino que es alguien. La resurrección es Cristo Jesús. No solo es la garantía, sino que Él es la resurrección, pues Él es quien otorga la vida. Ahora bien, en el capítulo 11, versículo 37, el apóstol Juan menciona la curación del ciego de nacimiento, relacionándola teológicamente con la resurrección de Lázaro. Y en ambos casos, el apóstol Juan saca a colación el tema del Señor Jesús como la luz del mundo. Poco antes de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesús usó la figura de la noche para explicar la ausencia de vida y de luz, tanto en sentido espiritual como físico. De esta manera, el apóstol Juan concluye que el Señor Jesús, el verbo preexistente como luz y vida, es el poseedor y es la fuente de la vida que Él irradia sobre los hombres. Sin embargo, la imagen de la luz está también relacionada con las buenas obras, así como con la verdad y la pureza. Por esto, la relación entre la vida y la luz señala hacia la vida verdadera, la vida plena, la vida en abundancia, la vida eterna, esa clase de vida que solo Cristo sabe dar, tanto aquí y ahora como en el día postrero. Creer en Jesús es participar desde ya de la resurrección y la vida. Esta es nuestra base para afirmar que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. El Señor no solo dice el que cree, sino el que cree en mí. El apóstol Santiago aclara que el asunto no es solo creer, pues hasta los demonios creen y tiemblan. El punto es creer en Cristo Jesús. La fe, más que en Dios, debe ser en Jesús. Hay quienes creen que el Señor se refiere aquí al muerto espiritualmente, pero si el Señor está pensando en una resurrección física, también se refiere al muerto físicamente. Además, no dice el que creyó, sino el que cree. El Señor Jesús aclaró en una ocasión que Dios no es Dios de muertos, sino que para Dios todos viven. Esto significa que quienes creyeron en Jesús mientras vivían, aún estando muertos físicamente, siguen creyendo en Jesús. Y si todos los muertos físicamente para Dios están vivos, los que creemos en Jesús no moriremos eternamente. Los muertos en Cristo, al haber comido del pan que descendió del cielo, nació de nuevo, tuvo parte en la primera resurrección y anduvo en vida nueva, por lo cual vive eternamente. El que vive y cree en mí. También puede leerse como el que vive creyendo en mí, o bien el que se mantiene confiando en mí. La vida eterna depende de nuestra continuada, firme, fiel, constante y permanente fe en Jesús como el enviado de Dios. Fe en Cristo y vida eterna están intrínsecamente vinculadas.
Esta es la condición, el que cree y vive en mí. Así pues, aunque es una promesa para todos, la vida verdadera es solo para los que crean y vivan en él. Cuando recibimos el Espíritu de vida que da Jesús, al creer en él pasamos de muerte a vida, pero hay que perseverar hasta el fin, guardando su palabra, venciendo las tentaciones y resistiendo las pruebas. Recibiendo el Espíritu de vida, ya no vivimos en la edad presente, sino en la futura. Y aunque estamos en este mundo de muerte, ya no estamos confinados al ámbito de los sentidos, sino conectados a Jesús, la misma fuente de la vida. Para los que permanecen en Cristo, la muerte física no será eterna, pues el Señor les resucitará en el día postrero. ¿Cómo será la resurrección de los malvados? La Biblia dice que los que no creen en Cristo serán excluidos del cielo. Dice que quedarán fuera, serán echados fuera. Y que están fuera. El quedar fuera o ser echados fuera significa ausencia total del favor de Dios, lo cual provoca una interminable inquietud de vida como resultado del completo dominio del mal. Así pues, experimentarán penas, profundos sufrimientos, grandes tormentos de conciencia, angustia, desesperación, lloro y crujir de dientes. No tendrán la más mínima posibilidad de arrepentimiento, sino que solo experimentarán odio, desprecio e ira incontenible. La Biblia dice que habrá grados para el castigo de los impíos, que el castigo será de conformidad con los pecados. Por ejemplo, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y también dice: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pero aunque en grados, el castigo será eterno para todos ellos, tal y como será de eterna la vida dada a los santos. Y serán arrojados al infierno, el cual es un lugar totalmente separado, fijo e imposible de abandonar. ¿Crees esto? La afirmación de Jesús de que Él es la resurrección y la vida no es para debatir, no es para someterla a discusión en un plenario, no es con carácter de propuesta filosófica, tampoco es tan solo un argumento que defiende una postura, es la expresión de una verdad salvadora. Si se acepta, se es salvo, si no, uno se condena a uno mismo. Yo he creído. La confesión de Marta es triple. Jesús es el Mesías o Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que había de venir, el anunciado por las Escrituras, el enviado de Dios. Marta entiende bien lo que dice y sabe bien lo que está diciendo. Lo dice de manera enfática y personal y prescindiendo de lo que digan otros. No es una opinión, sino una convicción. Es una consideración de fe que ha manejado siempre. Por eso dice: he creído. Es una certeza precisa y concisa, aunque es hasta ahora que lo comprende mejor. Eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hasta ahora se clarifica en la mente de Marta el verdadero carácter de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la profesión de fe a la que el apóstol Juan busca llevar. Esta afirmación es la perfecta declaración de la fe cristiana. Y no solo hemos de creer, sino también confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer con profunda convicción que Dios le levantó de los muertos.
Esta convicción es en virtud de la revelación del Padre a través de Jesús y de manera personal a cada creyente, que has venido al mundo. Es hasta ahora que Marta reconoce a Jesús como el enviado de Dios. En el capítulo 11, versículo 22, Marta todavía veía a Jesús como un profeta. Ahora le ve como la expresión auténtica del amor de Dios. Cristo Jesús ha venido no solo para dar cumplimiento a las Escrituras, sino porque el Padre le ha enviado. Debemos ver a Jesús como el Hijo a quien el Padre ha puesto todo en su mano, como el Hijo que hace todo lo que ve hacer al Padre, como el que, al igual que su Padre, también dispone de la vida para comunicarla a quien Él quiera. Necesitamos apreciar en toda su dimensión la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.